Alberto Fernández fue jefe de gabinete de ministros de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entre los años 2003 y 2008. Fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2000 y 2003. Es candidato a presidente por la coalición Frente de Todos. Bien, bueno, seguimos entonces, después de poder disfrutar de la entrevista con Fernando Henrique, con uno de los dirigentes importantes de la Argentina, de este momento, que duda cabe, el candidato a presidente más votado en las PASO, así que es un hombre muy requerido en este momento y le agradecemos poder estar en este seminario Democracia y Desarrollo de Clarín. Así que gracias, Alberto, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, bueno, vamos a arrancar en los minutos que tenemos, que son muchos y son pocos, ¿no? Así que vamos a ir directamente a las preguntas para poder escuchar las definiciones de quien, como dijimos, ha sido candidato presidencial y que ha logrado la mayor cantidad de votos en las elecciones del 11 de agosto. Lo primero que yo quería preguntarle, Alberto, tiene que ver con el episodio que nos hace recordar la etapa institucional del 2015, es decir, el momento donde termina el gobierno de Cristina Kirchner y comienza y arranca el gobierno de Mauricio Macri. Estamos de nuevo en una etapa electoral y donde se viene también la elección general del 27 de octubre. ¿Cómo se supera aquella decisión de Cristina de no entregarle los atributos de mando al presidente Macri en ese momento? ¿Cómo salimos adelante de eso? Buen día a todos, antes que nada. Gracias por estar aquí. La verdad es que a mí me parece que lo que tenemos que hacer es entender que estamos caminando para adelante, que estamos yendo para adelante. Y me parece que una de las cosas que tenemos que trabajar entre todos es terminar con esta idea de que las transiciones son difíciles, son complejas, es una nueva guerra entre los unos y los otros. Las transiciones son parte de la democracia, hay que tomarlas con tranquilidad, con calma, cada uno asumiendo el rol que le toca, y debe dejar de ser noticia, ¿no? Porque yo una de las cosas que veo con mucha preocupación es como que todos están muy preocupados si hablamos o no hablamos con el presidente, si nos decimos algo, si no nos decimos. La verdad es que hablemos en un momento de transición es lo razonable. El episodio aquel es un episodio un poco más confuso, la verdad es que lo conozco periodísticamente, no estaba yo en ese momento, pero la verdad lo que quisiera es que todo transcurra normalmente y que tratemos todos de colaborar a sacar esa sensación de que ese episodio puede repetirse. En mí no está ninguna posibilidad de que eso se repita. Pero básicamente, porque tenemos que sacarle todo contenido dramático al momento del traspaso. Básicamente por eso. Porque de otro modo no es posible. No es posible. La Argentina tiene que sepultar un momento de confrontación que se ha extendido durante muchos años, hasta ahora. Y tenemos que caminar una nueva etapa. Yo la verdad cuando hablo, no hablo de restaurar un sistema anterior, hablo de crear un nuevo sistema, algo nuevo, un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de convivir, un nuevo modo de funcionar. Por eso cuando digo, miren, solo me ocuparé de meter presa a la venganza, estoy hablando de eso, de terminar de usar la venganza en política. De eso estoy hablando. Y la verdad, el presidente es presidente, ha participado en unas elecciones, ha ocurrido el resultado que ha ocurrido. No ha pasado nada, simplemente la gente eligió y la gente optó algo distinto al presidente. Es todo lo que pasó, es todo lo que pasó. Lo que nosotros necesitamos es transitar eso sin sensación de riesgo, que es la pregunta, sin sensación de riesgo. La forma de superarlo es el diálogo, digamos, de superar Pero es que yo nunca la me negué, preocupación por la venganza. Es que nunca me negué al diálogo. Yo quiero aclarar que los diarios hablaban de que el presidente me llamaba y yo no contestaba. Yo cuando leí un mensaje del presidente se lo contesté en el acto.
Y quiero aclarar que le contesto un mensaje al presidente y al todo el que me habla. No concibo la política sin diálogo, no la concebí nunca, nunca. Y en algún momento esa fue una de las diferencias que yo tuve por la cual tomé distancia, porque me pareció que se había quebrado el diálogo. Que la gente hable no quiere decir nada más que la gente hable. Y que dos dirigentes políticos traten de ponerse de acuerdo sobre algo que está pasando no quiere decir nada más que eso. Y yo puedo hablar con Macri, que claramente están en mis antípodas ideológicas, y no quiere decir más que eso. Que hemos hablado tratando de buscar algo que haga que la sociedad funcione tranquilamente. Simplemente. Pero una de las cosas que debemos hacer como sociedad, me parece a mí, es una opinión solamente, es quitarle dramatismo a este momento. Porque una de las peores cosas que nos pasa es que le ponemos mucho dramatismo a este momento. Y no es ningún momento dramático. Simplemente es el fin de un gobierno y el comienzo de otro. Simplemente es eso. Hablando de quitar dramatismo, sí. Usted dijo el domingo en un reportaje que se publicó en Clarín que iba a negociar con los bonistas uno a uno y mencionó el nombre de Guillermo Nielsen, que justamente fue, además usted mismo lo remarcó, que fue quien propuso un canje de deuda con una quita del 75%. Sí, ¿Fue un error? ¿Fue un error? No, es que creo que fue dicho en un contexto que por ahí yo no lo medí cómo quedó publicado. Bueno, de hecho no sé cómo se publica. Pero Nacho estuvo en la entrevista. No, transcribimos textual. La verdad es que en el momento que lo hablamos no se percibió lo que después se percibió cuando se apareció. ¿Qué fue lo que yo...? Primer punto. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida. Nadie. Es una situación que nos atrasa, nos pone muy atrás. Nadie. Nadie puede plantear seriamente una quita. Nadie. ¿Saben por qué? Porque es una deuda contraída hace 2 años por un gobierno democrático elegido por los argentinos. Y la deuda que nosotros discutíamos en el año 2013 era una deuda que empezaba en la dictadura. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por lo tanto, creo que también este fantasma, que yo creo que ha sido alentado por el gobierno, es un error. Es un error. La Argentina, más allá del presidente que tenga, no tiene... No hubo un aliento del gobierno, usted lo dijo en No, el pero está bien, yo no lo niego. Lo que digo es que creo que fue dicho en un contexto que ni siquiera cuando lo hablamos lo sentimos como quedó escrito. Pero la verdad es que estoy medio aburrido de decirlo. Lo voy a decir todas las veces que haga falta. Pero la verdad es que nosotros no estamos pensando en eso. Es imposible pensar en eso, Silvia. Es imposible. La Argentina lo que tiene que ver es cómo genera condiciones para pagar esta deuda, simplemente. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando yo hablo de volver a poner en marcha la economía, de volver a promover el desarrollo, de volver a exportar, estoy hablando de conseguir los dólares para poder hacer frente a estas obligaciones. De eso estoy hablando. Y después tendremos que hablar con los acreedores para ver cómo en todo caso resolvemos el tema. Porque si la Argentina hoy debiera pagar las obligaciones en las condiciones que está, difícilmente podría hacerlo. Esto es todo, esto es todo. Pero hay que sacar del escenario la idea de que nosotros venimos a incumplir las obligaciones asumidas, porque eso, primero, es falso. Segundo, daña el presente. Daña el presente. Pero entonces, para ir un poco más y que quede claro directamente lo que está pensando usted mismo, la reestructuración la descarta, pero está pensando en una especie de refinanciación o reperfilamiento de la deuda. La pregunta que yo hago es, cuando uno mira las cuentas de la forma de crecimiento, las posibilidades de crecimiento que tiene la Argentina. Este año los cálculos dicen que vamos a caer 2,5 puntos. El año que viene parece que el crecimiento será difícil. Bueno, tenemos que buscar el modo de cumplir nuestras obligaciones, no de incumplirlas, y no de pedirle a los acreedores que acaban de tomar un bono, porque no son bonos que datan de 20 años. O sea, estoy hablando de bonos recientes. Bueno, es una cuestión de sentarse a negociar, simplemente. ¿Y a usted le preocupa el cronograma de vencimientos a partir del año que viene? Me preocupa más a partir del siguiente. Me preocupa, obviamente, pero eso habrá que sentarse y discutirlo, simplemente. Simplemente. Esto, honestamente, lo tendré que hacer yo, lo tendría que hacer Macri, lo tendría que hacer el que llegue. Digo, a mí no me gusta ser hipócrita ni mentir. El que llegue va a tener que hacer eso. Va a tener que hacerlo, simplemente. Simplemente, porque es la realidad que nos ha tocado en suerte.
Alberto, en los últimos días aclaró que cuando el dólar había pasado los 63, después bajó a 58, que 60, alrededor de esa cifra, el dólar para usted estaba bien. En caso de ser electo, el dólar, ¿lo ve con un sistema de flotación administrada como ha tenido hoy, o con algún tipo de control de cambio, un cepo como el que puso en su momento Axel Kicillof cuando era ministro? Bueno, por enésima vez les cuento que fui muy crítico del cepo y sigo siéndolo. O sea, cepo no. ¿Eh? Cepo no. No, pero es que no fue una buena solución el cepo. Peor solución fue tomar deuda. ¿Control de capitales? No, pero a ver, vamos un poco por partes. Vamos un poco por partes. No, vamos un poco por partes porque si no, ya empieza la... No, si no se igual contesto en un minuto. Sí. El cepo, yo siempre uso la misma figura, es una solución que es como poner una piedra en una puerta giratoria, ¿no? Efectivamente, si yo pongo una piedra en la puerta giratoria, nadie sale, pero nadie entra, ¿eh? Y eso fue lo que nos pasó con el cepo. ¿Por qué Cristina hizo eso? Porque la Argentina periódicamente tiene un punto de asfixia donde no hay la cantidad de dólares necesarios para la demanda de dólares que tiene la Argentina. Eso le pasó a Macri. Y cuando a Macri le pasó, ¿qué hizo? Tomó deuda. Y así estamos. Así estamos. Las dos formas no son buenos mecanismos para resolver el problema, ninguno de los dos. Ahora, tenemos que agudizar la idea y el pensamiento para ver cómo vamos a resolver este problema que periódicamente ocurre. Yo lo que más cuestiono de lo que pasó en los últimos años es que inexplicablemente el gobierno actual, cuando llegó Duhovne exactamente, derogó una norma que habíamos impuesto con Labaña de ministro y Néstor de presidente, que era una norma que se la habíamos copiado a Chile, que no era una norma que habíamos traído de Cuba o de Venezuela. Y que era una norma que lo que decía era que para evitar básicamente el juego de las capitales golondrinas y de la especulación financiera. Lo que decía era que cada 100 dólares que entraban, 30 debían quedar depositados en un banco, el 70 podía jugar libremente en bonos, en acciones, en lo que quisieran, y nadie se podía ir durante un año. Y eso sirvió muchísimo. Llegó Prat-Gay, no se animó a derogarlo Prat-Gay, siguió Prat-Gay con esa lógica, llegó Duhovne y la derogó. Y ahí vino la peor parte de la salida de divisas. Ahora, esa norma, que en aquel momento nosotros impusimos, fue una norma que sirvió de mucho, y puede volver a ayudarnos eso o algo parecido. Eso o algo parecido. Lo que pasa es que tenemos que extremar mucho la inteligencia. Yo no creo que la solución sea el control de capitales en términos de prohibir la salida de dólares, ni estoy pensando en tipos de cambios diferentes. La verdad es que me parece que todas esas soluciones no han funcionado, han fracasado siempre. Pero también es cierto que tenemos que agudizar el ingenio para ver qué salida le encontramos. Y en eso estamos trabajando, Me quedó algo pendiente de la pregunta tuya. No, sí, el cepo de no, pero había algo antes del cepo. Dijo que no. Del cepo, bueno, claro. Me acordaré después. Pero es eso básicamente lo que creo que nosotros tenemos que entender, ¿no? ¿Le preocupa la inflación? Sí, claro. ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Bueno, la verdad es que... En el caso, por supuesto, si es candidato... A mí me parece que nosotros, y ahí va un poco a esto, nos podemos preguntar, te dijimos a seguir, ahí me acordé, con el dólar administrado. Mira, yo creo que una de las cosas buenas que hicimos en los años en que nos tocó gobernar fue precisamente esa idea de fijarnos 5 reglas que nunca vulnerábamos, 5 principios. El otro día lo hablaba con Martín Redrado, que creo que está por acá en algún lado. Ahí está Martín. Y recordábamos con Martín que nosotros teníamos 5 reglas que respetábamos. Todas las medidas que se tomaban debían respetar que el superávit fiscal esté garantizado, que el superávit comercial esté garantizado, que las reservas se acumulen, que la deuda se pague, era el desendeudamiento, y que además el dólar de algún modo sea administrado para hacer competitiva la exportación argentina.
Yo le sumaría un sexto mandato. Todo lo que hagamos debe controlar la inflación. Y acá voy a la respuesta. La inflación no es fácil de resolver. Y una inflación, yo calculo que si el dólar está, los cálculos nosotros tenemos que si el dólar está a 57 pesos, la inflación tiene que estar este año en el orden de los 55 puntos. Esa es una inflación muy difícil de bajar, muy difícil. Y máxime con tasas de interés de 75 puntos. Es muy difícil de bajar. Pero es parte del desafío que tenemos. Yo no soy de los que cree que es lo más fácil que hay, que es una soncera, que todo el mundo lo puede resolver. No, es muy difícil, es muy difícil. Si yo logro al cuarto año terminar con una inflación de un dígito, sería el tipo más feliz del mundo. Y trabajaré permanentemente para lograrlo. Pero partimos de un muy mal escenario, de un muy mal escenario. Y en ese punto está pensando en algún tipo, por ejemplo, de controles de precios a la Guillermo Moreno o a lo que desarrolló el kirchnerismo durante muchos años. Por enésima vez voy a decir que lo último que haría es copiar algo de lo que hizo Moreno. Yo creo que Moreno le hizo un enorme daño a la economía argentina. Lo he dicho siempre, no es que lo digo ahora. Pero bueno, lo contesto una vez más. A ver, a mí me parece que la Argentina tiene que parar la pelota y ver cómo seguimos. O sea, si seguimos con esta dinámica, vamos a seguir chocándonos contra las paredes, ¿eh? Es como ir en un túnel a los tumbos de un lado a otro. Y esa dinámica no es una buena dinámica. Nosotros creo que entre todos tenemos que parar la pelota, darnos un tiempo para ordenar mínimamente las cosas. Parar la pelota es eso que yo llamo un enorme acuerdo, donde participen empresarios, donde participen sindicatos y donde participe el Estado. Y donde cada uno haga su parte. Y respetar ese acuerdo durante un tiempo que no puede ser muy extenso tampoco. ¿Y va a convocar ¿Tiene pensado convocar un acuerdo? Absolutamente. Yo ya lo tengo hablado con los sindicatos, lo he hablado con los empresarios que me han venido a ver, y obviamente que tenemos que hacerlo. Porque la verdad de este presente padecen todos. Hay algunos sectores que les va mejor que a otros. Pero la verdad es que todos lo padece el comercio, lo padece la pequeña y mediana empresa, lo padece la industria automotriz, lo padecen todos. ¿Ese acuerdo que usted está pensando va a implicar algunos cambios en la normativa o en las leyes? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que una posibilidad es que ocurra una reforma laboral o una reforma previsional. Por ejemplo, ¿en ese acuerdo se puede hablar de esos temas o no? Me parece que eso no es lo que nos surge a nosotros. A nosotros lo que nos surge es que la gente no tiene trabajo. No es lo que nos surge. La verdad es que en ese debate es un debate medio perverso, quiero ser franco. La reforma laboral, así como está planteada, es un cambio sobre la ley de contratos de trabajo, que a mi juicio es totalmente innecesaria. Si usted me dice, bueno, pero hay situaciones de privilegio en algunas situaciones de trabajo, la verdad es que a lo largo de todos estos años, en las convenciones colectivas, muchos de esos privilegios se fueron corrigiendo. Y si nosotros dejáramos funcionar las paritarias y avanzáramos sobre esas situaciones de privilegio, podríamos ir corrigiéndolas sin afectar la ley de contratos de trabajo. Ahora, un ejemplo que doy, Vaca Muerta. ¿Por qué los petroleros aceptaron condiciones especiales para Vaca Muerta? Ahora, ¿por qué voy a cuestionar yo eso si los trabajadores lo están aceptando? Entonces, lo que digo es que nosotros, está claro que debe ser un tema que debemos cuidar y fundamentalmente donde aparecen privilegios que se convierten en eso que llaman costos exagerados de las empresas. Pero la verdad no es el sistema laboral el problema, Nacho, la verdad no ese es el problema, porque nosotros cuando gobernamos entre el 2003 y el 2007, la realidad es que teníamos estas mismas leyes laborales. Es más, eran más severas las leyes laborales, porque nosotros teníamos un sistema de doble indemnización en caso de despido. O sea que si despedías a alguien tenías que pagar el doble de indemnización. Sí, era igual, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Y por qué creamos 4,5 millones de empleos? Porque el problema no es la ley, el problema es que es una economía que se ha achicado tanto que todo se ha vuelto costoso. Y entonces les cuesta la energía, les cuesta el transporte, les cuestan los sueldos. Para entender esto, pensá que yo gano 100 pesos por mes y destino 10 pesos a pagarle a la señora que trabaja en mi casa. Pero pensá que un día en vez de ganar 100 paso a ganar 50. La proporción de lo que me lleva la señora es mucho más alta. Ahora, la solución no es empobrecer a la señora, es volver a ganar 100. Y estamos hablando de una economía paralizada.
Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a poner en funcionamiento la economía. Esto que yo digo, prender la economía. Hay que volver a encender la economía, que se apagó el día que, por una cuestión dogmática, creyeron que para atacar la inflación había solo que atacar el consumo. ¿Y qué les pasó? Lo que razonablemente iba a pasar, que lo dijimos un montón de gente, desde el primer día. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Si uno baja el consumo, afecta la producción. Si afecta la producción, afecta el empleo. Si afecta el empleo, aumenta la pobreza. Y al cabo de 4 años lo que tenemos son solo 5 millones más de pobres. Es lo único que se produjo. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar esa lógica. Volver a poner en condiciones de consumo a la sociedad para que empiece a moverse nuevamente toda la economía. Y entender de una vez por todas que el problema inflacionario no es solo un problema de demanda, que hay otros elementos a prestarle atención, que hay que prestarles atención. Porque nosotros deberíamos preguntarnos a esta altura de los acontecimientos, ¿por qué seguimos creyendo que el problema de la inflación es un problema de demanda y de emisión monetaria si ninguna de estas dos cosas han ocurrido en los últimos años? ¿Y por qué tenemos 55 puntos de inflación entonces? Debe haber otras razones, ¿no? ¿Y por qué no estudiamos esas razones? ¿Y cuáles son para su criterio? Me parece que hay una pluralidad. Yo entiéndase claramente que la emisión monetaria ayuda a aumentar la inflación. No es lo que estoy proponiendo. Lo que digo es que, siendo controlado en ese punto, hay otros elementos que están generando. Que ahí habrá que ver si no hay una fuerte concentración de mercados que terminan formando precios, si no hay una fuerte concentración en la comercialización que termina formando precios. Son cosas que en verdad me las pregunto porque nunca las hemos estudiado y deberíamos estudiarlas. Y salir de este dogma que dice, no, el problema de la inflación es la emisión monetaria y el consumo. No, ya dense cuenta que no. Digo, 4 años después ya tienen que haber aprendido. No, hay otras razones que tenemos que descubrir y que tenemos que estudiar. Yo aclaro que cuando me reuní con Werner, el enviado del fondo, yo le planteé este tema y Werner mismo me reconoció que tenía razón. Y él me dijo que el fondo estaba tratando de traer especialistas en temas de inflación para entender dónde está la causa. ¿Qué es lo que no estamos viendo, Fernando? Alberto, ¿se va a volver a manipular el INDEC? Porque se manipuló el instituto. No, vamos a manipular el INDEC. Se manipuló. Kicillof llegó a decir, es estigmatizante medir la pobreza. Sí, digo, esas cosas, ¿vamos a pasar de esas cosas? Yo lo que no entiendo es, si ustedes me escucharon criticar durante tantos años eso, ¿por qué piensan que hoy voy a pensar otra cosa? Porque ahora es el candidato más votado de las PASO. ¿Pero qué me vuelve un estúpido que me desdigo de lo que creo? No, hay otro interés. Hay otro interés. No, Fernando. No, entiendo, la verdad, me tiene que hacer esta pregunta porque es un periodista y me tiene que hacer esta pregunta. Y está bien, pero el INDEC es el termómetro de la economía. Nunca hay que enojarse con el termómetro. Hay que ver por qué tengo fiebre. Lo que creo que en algún momento se enojaron con el termómetro y fue un error. Fue un error. Eso no hay que hacerlo. Una de las cosas buenas que han pasado en este tiempo es que tenemos un INDEC que funciona con independencia y que bueno, cuenta lo que nos pasa. ¿Y seguiría Todesca, por ejemplo? Yo no sé qué quiere hacer Todesca, pero la verdad es que mi problema no es que Todesca siga o no siga, es que el INDEC funcione. Sí. Eso es mi único problema, que tengamos un INDEC que diga la verdad, eso es todo lo que creo. Para encender la economía, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Con qué eso es parte del acuerdo que tenemos que hacer con los empresarios y con los trabajadores. Eso es parte del acuerdo. Miren, yo no soy un dogmático, yo primero soy un abogado al que le gusta la economía y que como le gusta la economía y ha pasado muchos años en el Estado, ha aprendido algo de economía y entonces algo entiendo y me puedo sentar a discutir y hablar con economistas. Pero yo no soy un dogmático económico. Yo no soy ni keynesiano ni liberal, yo soy un pragmático en la economía. Soy un pragmático. Hay momentos en que la economía se resuelve con medidas keynesianas y hay momentos en que la economía se resuelve con más libertad. Siempre me acuerdo que un día hablando con Astori, que es el actual ministro de Economía de Uruguay, y hablando de este punto, él quería ser candidato a presidente y yo en un momento le dije, lo que pasa es que vos dentro del Frente Amplio estás visto como muy liberal, y me dijo, pero Alberto, ¿qué es manejar un Ministerio de Economía en nuestros países? Es lo más parecido a estar en un taller mecánico. Entonces me quedé mirándolo como me mirás vos, ¿no? Y entonces me dice, Alberto,
en un taller mecánico te entra un auto con un problema de carburación y para desarmar ese carburador vos necesitas una llave de 5, como dicen los mecánicos, ¿no? La llave de 5 pulgadas, la llave de 5. Ahora, inmediatamente entra otro con el mismo problema de carburación, pero para desarmar ese carburador necesitas una llave de 10. No es que todo carburador se desarma con una llave de 5. Y la verdad que me pareció, en esta cosa que yo tengo de tratar de ejemplificar para que se entienda lo que creo, una definición formidable. Y es entender que la economía, en los tiempos que vivimos, no se puede manejar con dogmas. No se puede manejar con dogmas. Hay momentos en que necesitamos abrirnos. Yo creo, la verdad, por ejemplo, antes que me lo pregunten, la Unión Europea. ¿Cómo voy a estar en contra yo de que la Argentina se abra al mundo? Si el mundo inexorablemente nos obliga a abrirnos. Ahora, la pregunta es ¿cómo entramos al mundo? ¿Cómo entramos al mundo? Porque uno puede entrar al mundo, como digo yo, con las manos en la nuca, o puede entrar al mundo dignamente, defendiendo y preservando los intereses del país. Y de esto estoy hablando. ¿Qué es lo que existió en ese acuerdo que no es un acuerdo con la Unión Europea? Una serie de puntos a analizar en los próximos 2 años. Y analicémoslos. Ahora, ¿cómo los voy a analizar yo? Voy a analizarlo de modo tal que me garantice que ningún acuerdo que suscribamos con la Unión Europea o con cualquier mercado del mundo termine afectando la producción nuestra. Es simplemente eso. Es simplemente eso. Porque ¿qué necesito yo? Yo necesito que la Argentina produzca. Eso es lo que necesito. Necesito que las pymes funcionen, que la industria automotriz deje de tener empleados suspendidos y produzca. Eso necesito. Y generar condiciones para que eso ocurra. Ahora, si necesita eso, ¿por qué fue tan agresivo con Bolsonaro? ¿Está arrepentido? Fue un error mío. La verdad me dejé llevar por la lógica de Bolsonaro. Y yo no soy como Bolsonaro, fue un error mío. Y por eso paré. Porque Brasil es mucho más importante que cualquier enojo mío con cualquier presidente. Que además no me lo perdonaría que yo dañe a la Argentina por el malestar que me genera Lo llevó a términos personales, digo, decirle misógino al presidente de Brasil, bueno, más allá de las diferencias. Me ha dicho cosas terribles, pero como no voy a caer en eso, no me hagan caer ustedes. Ahí aprovecho que habló de Uruguay, el otro día también en la entrevista que le hicimos en Clarín, lo mencionó como una de las posibilidades de funcionamiento del gobierno si es que gana. Digamos, en Uruguay gobierna una coalición desde hace muchos años, sin embargo en la Argentina hay una tradición de presidentes fuertes, de presidentes que deciden y que arman ellos mismos su gabinete según su propia convicción. ¿Qué tipo de gobierno va a ser usted o qué modelo está pensando, teniendo en cuenta que hay una presencia muy fuerte dentro de la coalición, que es Cristina Kirchner, y la cantidad de votos y de apoyo que tiene ella misma? ¿Qué modelo está pensando usted? Ustedes vislumbran un problema entre Cristina y yo que yo jamás vislumbro. Entonces, cuando sí, pero aprendimos los dos. Y nos dimos cuenta que no tenía sentido esa pelea, que esa pelea solo dañaba, que no tenía sentido. Y lo aprendimos todos, lo aprendió Sergio, lo aprendieron todos, lo aprendimos todos. Ahora, efectivamente somos una coalición. El presidente elige a sus ministros, porque los ministros son los secretarios del presidente, eso es técnicamente un ministro. Es un secretario especializado en un tema, y eso lo elige el presidente, solo el presidente. Y voy a elegirlo. Ahora, no tengan ninguna duda que voy a elegirlo teniendo en cuenta la coalición política de la que soy parte. No tengan ninguna duda. Ahora, si ustedes me preguntan qué características pienso yo en ese gabinete, pienso en un común denominador que voy a exigir, que es la honestidad. La honestidad moral y la honestidad intelectual, ambas cosas. Yo quiero un gabinete homogéneo respecto de la moral pública, entendido como un combate absoluto a cualquier forma de corrupción o de falta de transparencia, y un gabinete intelectualmente honesto, que todos los que seguramente estemos allí pensamos un país de modo similar. Y esta coalición tiene esa característica. Yo muchas veces cuando hablaba con Sergio y le decía, Sergio, tenemos que arreglar, Sergio, mirá, no podés seguir solo. Le decía, ¿sabés lo que más me irrita? Es que yo te escucho hablar y la escucho hablar a Cristina y tienen los mismos objetivos.
por ahí discuten en los métodos, pero piensan lo mismo. Y eso me pasaba con muchos compañeros peronistas, me pasaba con muchos gobernadores. Por ahí está Juan Mansur, que me ayudó mucho a acercar a todos los gobernadores. Y también pienso, porque ahí sí, yo en eso, si no fuera candidato y siguiera siendo el ex jefe de gabinete, muchas veces me preguntaron, ¿y vos qué aprendiste de tu paso por la jefatura de gabinete? Y yo siempre decía lo mismo, miren, yo soy muy porteño. Para desgracia de los porteños le salí muy federal yo, ¿no? Pero la realidad, lo que yo más noto es que la Argentina dice ser un país federal y no lo es. Ha construido un modelo de fuerte concentración en el gobierno nacional. Y la verdad, esto ha postergado el desarrollo de toda la Argentina. Y yo no estoy dispuesto a que eso siga pasando. No estoy dispuesto a que eso siga pasando. Alberto, la verdad es que yo no quiero, termino con esto, sí. Fernando, yo no quiero más que un chico que nace en Formosa, en Jujuy, o en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, esté pensando que su suerte está en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Córdoba, o en la ciudad de Bariloche, o en el Gran Rosario, porque allí solo encuentran frustración. Y mi único objetivo es construir un país que permita que el que nazca en Jujuy tenga una infancia feliz en Jujuy, pueda estudiar en Jujuy, pueda casarse en Jujuy, pueda hacer su familia en Jujuy, pueda trabajar en Jujuy, pueda encontrar su plenitud en Jujuy y pueda morirse feliz en Jujuy. Y ese país no lo estamos haciendo. Y a ese país hay que cambiarlo, este país hay que cambiarlo drásticamente, porque es un país que condena toda la periferia argentina. Yo no puedo entender todavía cómo no nos pusimos de lleno a abrir pasos al Pacífico, y con eso estamos condenando a todas las provincias cordilleranas. Y las obligamos a cargar micros que vayan trayendo vinos de Mendoza a Buenos Aires, o peras de Río Negro a Buenos Aires, para después terminar en China. No es razonable esto, no es razonable esto. Y ese es el cambio estructural que hay que hacer. Por eso yo digo que más allá de los ministros que elija, cada provincia ha elegido sus gobernadores. Y vamos a hacer un gobierno de 24 gobernadores con un presidente. Yo esta vez lo voy a hacer. Esta vez lo voy a hacer, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo las mismas penas. Si seguimos repitiendo las mismas cosas, vamos a seguir repitiendo los mismos dolores que hoy tenemos. Y la verdad es que mi objetivo es que el cuarto año esos dolores sean menores en toda la Argentina. Dijo cómo deberían ser los ministros de su gabinete. ¿Nos podría decir, si es electo presidente, quiénes podrían ser ministros de su gabinete? Por enésima vez tengo que decirte que no. Porque, no, ¿sabes por qué, Fernando? Porque yo tengo claro qué condiciones tienen que tener los ministros. Pero también tengo claro que yo, si tengo que hacer un gabinete hoy, lo tengo que hacer con mis amigos, con los que me acompañan, y no con los mejores. Y yo quiero que en la Argentina me acompañen los mejores. No voy a ser el mejor equipo de los 50 años, no es mi propósito. Sí voy a convocar a la gente que conozca el Estado, que sepa de qué se trata el Estado, que sepa lo que le pasa a la Argentina y a construir a partir de allí. Y créanme, mi problema no es el ideológico, por dónde pasaron y de dónde vienen. La única pregunta que les voy a hacer es, ¿qué país querés? Y si es el país que nosotros queremos, vení, subite y ayúdame a hacerlo. Es lo único que me va a preocupar. ¿Hay alguien acá presente que puede ser ministro? Sí. ¿Sí? 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 Es una respuesta. Hay que fijarse en la lista de invitados. Levanta la mano que va a ser ministro. Algunos que se están preparando. Sí, ¿por qué no? Redrado, por ejemplo, que lo mencionó. Bueno, Martín, trabajamos muchos años juntos y seguramente podríamos trabajar juntos también. ¿Lo retó después de lo que dijo, ¿cuándo fue? ¿El viernes pasado? Que alteró bastante los mercados. No, ¿cómo lo voy a retar? ¿No? Es algo ¿Fue que dijo después de Martín. una conversación con usted? Bueno, es que hablamos seguido con Martín. Cada vez que hable Martín, siempre va a ser después de una conversación que tuvo conmigo. Pero es lo que dijo Martín, es lo que dijo Martín. ¿Va a poner retenciones a las exportaciones? Hoy están en 4 pesos por dólar en el caso de los productos agrícolas. El dólar se está acercando a los 60 pesos. El gobierno ha dicho, el presidente Macri los vio a los ruralistas y dijo, no va a haber aumento de retenciones. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? Nosotros tenemos que entender dos cosas. Que nosotros tenemos que ayudar a los que exportan. Primer punto. Porque así entraron los dólares. La Argentina no produce dólares. Solo los produce si exportamos. Por lo tanto, tenemos que darles las mejores condiciones para que exporten. Pero quiero ser franco también.
nos van a dejar 6 o 7 puntos de déficit fiscal. Casi como el que dejó Cristina. Bueno, es un tema medio discutible ese. Un tema medio discutible. Acá. Me da la impresión que no, porque por lo pronto Cristina nos dejó cerca de 5 puntos de déficit financiero por deuda. Ah, eso. Eso es así. No, pero Entonces, un por eso digo, déficit operativo. pero ahí, lo que pasa es que ahí estás computando déficit cuasi fiscal, un montón de otras cosas. 5,1. 5,1%. Sí, es un tema debatible, porque la verdad es cuando el gobierno fue a vender bonos y a pedir que los bonistas entren, lo que dijo era que el déficit fiscal era de 1,8. Están todos los prospectos que dicen eso. Pero bueno, no importa. No. Sí, porque aún con deuda es más alto. No, lo de que digo es Cristina. que, miren, pero lo que pasa es que si siempre miramos para atrás, no vamos a mirar nunca para adelante. Ok. Lo que necesitamos nosotros es entender que vamos a tener un problema fiscal generado por un déficit que vamos a generar, que vamos a crear, que están creando, perdón, y que existe, que ya impide cumplir con el objetivo del fondo, y una deuda que ha crecido mucho, y que hoy se lleva a 4 o 5 puntos del producto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es también muy difícil desfinanciar al Estado. Y fíjense lo que ha pasado. El gobierno, yo creo que de un modo inconsulto, después del resultado electoral, decidió bajar impuestos. A cada provincia le han sacado, solamente por ganancias, una suma equivalente a una nómina salarial de un mes. ¿Cuál era la solución? ¿Me pueden explicar la solución esa? Yo no la entiendo. Entonces, lo que hay que cuidar siempre es en no desfinanciar más al Estado. Pero eso incluye alguna de las medidas que usted mismo en la campaña había Pero no en este propuesto. contexto, nunca dije hacerlas en este contexto, ni nunca dije, yo creo que efectivamente el IVA en la canasta básica hay que eliminarlo para los que no pueden pagarlo. Es inadmisible que yo no pague IVA cuando compro leche. Es inadmisible eso. Es inadmisible que Puerto Madero o Recoleta no paguen IVA. Es inadmisible eso. Entonces, las cosas a veces se hacen de apuro y una buena medida se convierte en mala por el apuro. Yo creo que fue una decisión, yo lo hablé con Lacunza el otro día, por ahí Lacunza escucha lo que le dije, pero me parece que eso no es que está mal, lo que pasa es que hay que hacerlo con otra lógica, simplemente. Y cuando vos tocás ganancias, como tocaste ganancias, tenés que pensar lo que le pasa a las provincias. Las provincias por ganancias pierden alrededor de $1.000 millones, solo por ganancias. Hoy la mayoría de las provincias tienen superávit y la nación tiene déficit, ¿no? Hay 22 Bueno, provincias debe ser que los tienen... gobernadores son mejores. No, y que se cumplió con el consenso fiscal, Claro. cosa que no se había cumplido en los gobiernos anteriores. Todo puede ser. Ahí usted Pero, sí. perdón, ¿y las retenciones? Y te lo expliqué, no tengo vocación de empeorar la situación, pero tengan presente la situación fiscal que tenemos. Ahí usted Es mencionó... ambiguo, Sí, la perdón. respuesta. Tan ambiguo como el futuro que me espera. No sé muy bien qué me va a quedar en la Argentina cuando yo llegue. Gracias. Ahí hay un tema que usted mismo introdujo, dijo que es su gobierno, la condición para su gabinete es, entre otras cosas, que no incurran en prácticas de corrupción. El kirchnerismo tuvo un problema gravísimo con la corrupción, buena parte, algunos fueron compañeros de gabinete de usted mismo, están presos por esas causas de corrupción. ¿Cómo le parece, cómo cree usted que va a manejar esa cuestión? Yo no tengo que manejar nada, es un problema judicial, yo que tengo que manejar. Es una denuncia judicial solamente, digamos, no va a haber una política específica. ¿Pero vos me estás pidiendo que yo me meta en las causas? No, le estoy preguntando a ver cómo piensa hacerlo, porque Nada, usted yo no mismo dijo pienso que hacer una nada, es un condición. problema judicial, no es un problema de los presidentes. Es un problema de la justicia. Yo la verdad quiero que el Estado de Derecho se respete, del mismo modo que quiero que ningún corrupto quede impune. Las dos cosas quiero. Pero quiero que se respete el Estado de Derecho. Y yo lo que siento es que en este tiempo ha habido un abuso en las detenciones, que no lo he dicho yo solo. No lo he dicho yo solo. Lo han dicho muchos. Algunos que acompañan al presidente también lo han dicho. Entonces, y es verdad, no se equivocaban, era la verdad. Ahora, la realidad es que me parece que las cosas judiciales son temas de la justicia, no son temas míos.
todo lo que se habló de que vengo con la idea de la amnistía, los indultos. Bueno, Emilio fue alumno mío, no sé quién más fue alumno mío acá, pero saben lo que pienso de los indultos. Que creo que es una rémora de la monarquía y que en una democracia es inadmisible. Está en la Constitución, es cierto, jamás la usaría. Pero Alberto, la política tiene incidencia sobre el plano judicial. Digo, usted mencionó la semana pasada a algunos jueces, ¿no?, cuyos fallos, dijo, iban a tener que revisarlo porque usted estaba en desacuerdo o le parecían mal resueltos esos fallos. Y ayer uno de esos jueces, que es integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal, falló a favor de exfuncionarios kirchneristas que están presos, y también falló complicando al actual presidente. Leí el artículo de ustedes hoy en el diario. Si eso fuera cierto, solo me dieron la razón. Si eso fuera cierto, solo me dieron la razón. ¿Qué necesidad ¿Se acomodan a las circunstancias los jueces? ¿Se acomodan a las circunstancias? Yo no digo que sea cierto, Yo no digo que sea cierto. Pero si fuera cierto, solo me dan la razón. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Y lo que no entiendo es por qué somos tan hipócritas de no hablar la realidad si todos vemos cómo funciona la justicia. Y todos íntimamente nos quejamos de cómo funciona la justicia. Si ustedes quieren que yo me vuelva hipócrita, no cuenten conmigo porque no sé ser hipócrita. Esa es la verdad. ¿No se puede tomar como una presión desde la política esas definiciones? No, porque la justicia es parte de uno de los tres poderes del Estado. Y sus actos son sometidos a la consideración pública. El gobierno, el Poder Ejecutivo dicta decretos, el Poder Legislativo dicta leyes, el Poder Judicial dicta sentencias. Son los tres actos de gobierno y como tales son objeto de la consideración pública. Y nadie puede sentirse molesto por esto. Nadie. Nadie, nadie. Yo lo único que espero y por lo único que voy a trabajar es para que la Argentina, el Estado de Derecho, funcione. Funcione. Y la forma de que funcione es con jueces probos, que apliquen el derecho y no que dicten sentencias de acuerdo a la coyuntura. Es lo que he dicho siempre, no lo digo respecto de este gobierno, lo dije también antes, es lo que siempre he creído. Ahí silencio. Sí. No. Ahí estamos tomando impulso. Ahí hay una frase que usted mismo también pronunció en alguna entrevista, que es su vocación de terminar con la grieta, digamos, la forma esta de, o esta cuestión que ordenó la discusión pública y política en la última década, podríamos decir. El kirchnerismo ha sido, acaso, el primer promotor de esa división, ¿no? Con aquella idea tomada de Laclau, con la cuestión de agudizar los conflictos, etc. ¿Eso está terminado en su sí, yo cabeza? No tengo muy en claro cómo empezó. Tengo más o menos en claro cómo siguió. Nosotros sí. Bueno, pero por eso voy. No, yo no tengo muy en claro cómo empezó, tengo muy en claro cómo siguió. Y tengo muy en claro que se cometieron, como dije en el reportaje, un montón de cosas increíbles pasaron en ese periodo. Y la verdad es que sensatamente ninguna sociedad puede vivir en paz con esa lógica. Ninguna sociedad. Ninguna sociedad. Yo tengo muchos amigos periodistas que son periodistas, escriben como periodistas, siguen actuando como periodistas a pesar de ser mis amigos. Y son gente de bien. No tengo ninguna duda que son gente de bien. Y en la mayoría de las veces no están de acuerdo con lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente les escupa? Eso es una vergüenza. Eso le íbamos a preguntar. Sí. Eso le íbamos a preguntar. Lo he dicho siempre, no es que lo estoy diciendo ahora, lo he dicho siempre. Y en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. Por ahí lo veo a Héctor, que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos vivir más en ese país. Es un país delirante ese. Es un país delirante y tenemos que darnos cuenta del delirio que fue eso. Debe avergonzarnos todo eso. Del otro lado también, Del otro lado también. Porque me acuerdo de Agustín Rossi perseguido a huevazos por la 125. O me acuerdo de Kicillof corriendo con un nene en brazos adentro de un barco porque lo insultaban. Del otro lado también, Del otro lado también. Ahora, listo, nos olvidamos.
Punto. Eso no puede volver a pasar entre nosotros. No puede volver a pasar entre nosotros. Y punto, digo, no es algo que tenemos que discutir más, nos tiene que avergonzar que nos haya pasado eso. Nos tiene que dar vergüenza que eso haya pasado. Punto. Yo digo, tenemos que empezar otra vez y terminar con ese... Lo mismo digo para programas periodísticos como fue 678, que desde los medios públicos se dedicaba a denigrar a otros periodistas y otros políticos de la oposición. Cuando yo fui jefe de gabinete, tuve a mi cargo Canal 7. En Canal 7 no había ningún programa político, precisamente para evitar esto, para evitar que alguien dijera que usaba el canal público para hacer política. ¿Dónde había política en el canal público? En los noticieros. Había un noticiero a la mañana, otro al mediodía, otro a la nochecita y otro a medianoche. Y ahí iban todos invitados, todos, absolutamente todos invitados. Y el resto era entretenimiento. Alguna vez tuve un debate con Carta Abierta, en medio del conflicto del campo, que alguna gente de Carta Abierta me pedía que hiciera de Canal 7 un TN. Y entonces yo le explicaba, pero vos ahí lo veo a Urtubey, ¿vos te imaginás en Salta que los pobres salteños, que es el único canal de aire que les llega por ahí allá al norte, los obliguemos a ver las noticias de los porteños? ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? ¿Y cómo fue Canal 7 en ese tiempo? Tenía toda la tarde un programa de Bahía dedicada a cada lugar de la Argentina. Y se transmitía desde ese lugar y se mostraba cómo era ese lugar a toda la Argentina. ¿Cómo nos fue con Canal 7? Ganamos 8 Martín Fierros, gestión de Rosario Bufrano. Eso es lo que tenemos que hacer con los medios públicos. Eso es lo... Ahora, después vino 678. A mí también me mataban en 678, quiero aclarar, ¿eh? De mí también se ocupaban. A mí no me gusta tampoco maltratar eso. Yo creo que fue un momento... Yo quiero ser un poco... y pido a todos que seamos un poco piadosos mirando el pasado. Porque estuvieron todos, de un lado o de otro, complotando en esa lógica. Olvidemos y pongámonos a partir de hoy la decisión de terminar con esto. Simplemente. ¿Cómo imagina la relación con Donald Trump? Y es el presidente de los Estados Unidos. Tiene que ser una relación cortés, amable, respetuosa. Si la pregunta es si yo creo que hay que pelearse con los Estados Unidos, la respuesta es no. Ni con Trump, ni con Obama, ni con nadie. No creo eso. Pero sí creo que la Argentina tiene que tener un vínculo multilateral con el mundo y que debe ser respetuoso con todos. ¿Y si le pide Trump una definición categórica sobre Venezuela? Pero ya lo dije 1000 veces. ¿También me vas a preguntar lo mismo? No, bueno. Otra vez te contesto, digo. Ya todos saben lo que yo pienso de Venezuela. Lo que pasa es que por ahí, en el año 2013, Vivanco, que es el director ejecutivo de Human Rights Watch, me pidió que reciba a las organizaciones de derechos humanos de Venezuela. Y la verdad que desde entonces veo de cerca lo que pasa en Venezuela. Y la verdad es que yo tenía la percepción de que en Venezuela había un serio conflicto en la convivencia democrática. Y lo que reclamaba era que esa convivencia se reordene. Pero la verdad es que cuando leí el informe de Bachelet, a quien conozco y respeto mucho, dije, esto va un poco más allá de lo que yo mismo creía. Entonces, lo que siento es que lo que América Latina debe hacer es ayudar a recomponer la democracia en Venezuela y la plena institucionalidad. Pero para hacer eso no hay que correr detrás de los Marines. Hay que hacer lo que propone Uruguay y México. Tratar de buscar un punto de acercamiento que le devuelva la convivencia democrática y la plena institucionalidad a Venezuela. Creo que es eso lo que tenemos que hacer. Y es eso lo que yo haría si fuera gobierno. Alberto, el tema es, usted ha expresado qué piensa del vínculo con Venezuela y del gobierno actual de Venezuela varias veces. El presidente voy a ser yo. Ya te contesté. A propósito de ese tema. Adivino. A ver. Okay. No, porque ella también me la hace todo, está claro. Cristina, Tayana, digo, hay otros pensamientos, ¿no? Con respecto pero Tayana a lo no que piensa distinto a mí y Cristina en este momento tampoco piensa distinto a mí. No piensa, no tiene la misma opinión del chavismo. Tiene la misma percepción que tengo usted. Del presidente venezolano, tiene una percepción parecida a la mía. Miren, en el año 2017, cuando Cristina era candidata a senadora, hubo una definición pública de ella diciendo que en Venezuela no había Estado de Derecho.
Vayan, búsquenlo, lo publicó la BBC, está en Infobae, búsquenlo. Eso fue así. La verdad es que lo que pasa es que después eso se utiliza en términos de políticos y muchas veces las cosas se confunden. Va a tener que hablar con muchos dirigentes. No, tengo que hablar con el pueblo ya entendió. De kirchnerismo, de la cámpora. No te preocupes, el pueblo ya entendió, no te preocupes, por eso votó como votó. No te preocupes, eso está bien. Digo, no, yo cada vez que plantean estas cosas me pregunto, ¿no? ¿De verdad querremos todos ayudar a pasar este momento? Hoy leía un artículo de Tocatlián en página 12 que recomiendo leer, que hablaba precisamente del traspaso del poder en Brasil cuando fue el encuentro de Lula y Cardoso. Entonces, decía, claro, hay una gran diferencia en aquel momento y en este. La gran diferencia es que Cardoso no decía, somos nosotros o el autoritarismo, somos nosotros o el pasado, somos nosotros o Venezuela. No decía eso de Lula. Y por eso se pudo hacer eso. Ahora, si siguen repitiendo esto, ¿cómo hacemos para hacer esa transición? Entonces, yo lo que pido, y lo pido por la gobernabilidad argentina, paremos con esto, paremos con esto. Me conocen, saben quién soy. Quédense tranquilos y ayúdenme a gobernar la Argentina, que va a ser difícil. Una pregunta para mirando lo que puede pasar después de las elecciones. Se lo pregunté en privado y ahora se lo pregunto en público. ¿Quién es el Alberto Fernández de Alberto Fernández, digamos? ¿Hay un Alberto Fernández? Hay un Alberto Fernández. Alberto Fernández hay uno solo. Sí, ya lo sabemos. Soy ariano y tengo mi ego. Para empezar a pensar en su funcionamiento y en la forma Pero en que no piensa estén gobernar. preocupados por eso, no estén preocupados por eso. Yo la verdad es que sí, claro que tengo quién va a ser quién va a ocupar ese lugar y ya existe ese lugar. No se inquieten por eso, no se inquieten. Alberto, ¿qué pensó el día o la noche que seguramente observó en la televisión a José López arrojando los bolsos con los millones de dólares? No, me asqueó. ¿Qué voy a decirte? Como a todos los argentinos, me asqueó. Obviamente. Por eso yo digo, yo nunca dije que no ha habido corrupción, porque un señor que anda con 9 millones de dólares en el baúl del auto a las 3 de la mañana tiene mucho que explicar y tiene mucho que rendir cuentas y tiene mucho que pagar a la sociedad. Que se haga cargo él de lo que hizo. ¿Qué va a hacer si es electo presidente para ayudar a esclarecer la muerte del fiscal Nisman? Todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Dar todas las condiciones para que los fiscales y los jueces, independientemente, hagan lo que tengan que hacer. Al fiscal Nisman lo que tengo que hacer es sacarlo de la contienda política. Lo dice alguien que lo trató a Nisman hasta un día antes de su muerte. Con lo cual, lo que quiero es sacarlo de la contienda política. Si alguien lo mató, que se haga cargo de esa muerte. Estoy seguro que no fue Cristina, estoy seguro. Sí, de eso estoy seguro. Pero además porque ahí hay que aplicar la regla de la novela policial, ¿no? Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. La única perjudicada con ese asesinato fue Cristina. Eso está claro. ¿Cree que hubo un asesino? No lo sé. Con esa muerte, me hiciste corregir, tenés razón. Con esa muerte, no lo sé si hubo un asesino. La justicia parece dudar mucho, no lo sé. Ahí le pregunto por otra imagen, mencionó la imagen de Fernando de López arrojando los bolsos. ¿Qué sintió o cómo se vio a sí mismo el domingo de las elecciones cuando empezaron a llegar los resultados de los votos? ¿Usted ahí mismo ya se sintió presidente? ¿Se sintió... ¿De qué manera se sintió en ese momento? Yo quiero serles muy franco. Cuando vi la etapa del viernes de La Nación y de Clarín, dije, estos tipos se volvieron locos. Pues la verdad es que los datos que yo tenía no tenían nada que ver con eso. Las encuestas telefónicas decían que teníamos entre 5 y 7 puntos de diferencia y las encuestas presenciales nos daban entre 9 y 11. Y la última encuesta de Hugo Aime nos daba 13 puntos. Nosotros no lo difundíamos porque la verdad lo que necesitábamos era saber cómo estábamos, no que la gente lo supiera, saber nosotros cómo estábamos. Cuando vi eso dije, ¿qué pasó? Con lo cual el resultado, que yo tampoco soy ariano y ególatra, pero no tanto, digo. También pensé que podíamos estar en el orden de 8 puntos de diferencia, una cosa así. Cuando vi que eran 15, me sorprendió. ¿Qué me generó? Alegría, mucha alegría saber que tantos argentinos confiaron en nosotros. Mucha alegría me generó.
y mucho compromiso, mucho compromiso. Con cada uno que me votó, yo tengo un compromiso asumido. Hablando de ese mismo resultado, hay un... Pero perdón, sí. pero igual no soy presidente, ¿eh? Voy a ser presidente el día que se cuente el último voto de la primera vuelta. Por eso yo le digo siempre al presidente cuando hablo, presidente, no se olvide que yo solo soy un candidato, que no soy el presidente. Ayudo en todo lo que está a mi alcance, pero solo soy un candidato. Tan candidato soy que hablo antes que el presidente, que va a cerrar esto. ¿Ok? Hablando para de que todos lo entendamos. Hablando de ese resultado, ¿cuál le parece que va a ser más complicada? ¿La relación, si usted finalmente se impone en octubre, la relación con la oposición o la interna que va a tener usted dentro del gobierno? ¿Interna? Y va a tener. No me conocen a mí. No me conocen. Pero conocemos a los No me conocen a mí. No me conocen. Quédate tranquilo, no me conocen. No. Ustedes están demasiado obsesivos con eso. No me conocen a mí. No. Interna nosotros, olvídate, no existe. No existe. Bueno, está bien. Alberto, estamos en el límite del tiempo. Yo quería hacerle como última pregunta, si podemos esperar, los argentinos que tuvimos finales de gobiernos y comienzos de otros con mucha incertidumbre, con dramatismo, si podemos esperar, le toque ganar y ser presidente, le toque perder en las elecciones del 27 de octubre, lo que le toque, un final menos dramático, menos crítico para la Argentina y que un presidente pueda ponerle a otro la banda el 10 de diciembre como corresponde y como lo logran tantos países, incluso vecinos y cercanos, y podemos hacer lo mismo. De mi parte sí. De mi parte sí. Me han pedido que colabore y estoy colaborando y lo que quiero es que todo transcurra. Así empezó esta charla. Sacarle dramatismo a este momento, que todo transcurra con normalidad, somos parte de una democracia, es un cambio de gobierno, se terminó la historia. Después está cómo llegamos, ¿no? ¿Qué nos queda el 10 de diciembre como país? ¿Qué país vamos a recibir? Esa es la incertidumbre que a uno le queda. Porque vendiendo la cantidad de reservas que se están vendiendo diariamente, a uno le preocupa. Pero en términos institucionales no hay riesgo, Fernando, no hay ningún riesgo, no hay que preocuparse por eso. De mi parte, cero riesgo. Una más. Sí, dale. ¿Cómo está de salud? Muy bien. Pese a todo lo que escriben. No. ¿Y la cinta? Esa también me la preguntan siempre. ¿eh? Sí, bueno, pero es bueno saberlo. ¿La cinta ya roja? es un asunto público. ¿La cinta roja? Sí. Me voy a contar la historia. Esta es verdad que no me la contaron nunca. Una vez estaba, hace como 2 años atrás, estaba en un acto en Villa Lugano. Y terminó el acto y bajé de hablar, qué sé yo, y estaba ahí un grupo de vecinos. Y a uno le digo, tengo un dolor de cabeza, y una señora detrás me dice, te hicieron el mal de ojos. Y se fue la señora. Se fue solita. ¿En qué año fue eso? No se lo habrá hecho Cristina, ¿no? No. Hace 3 o 4 años, hace 3 o 4 años. No. Hace 3 o 4 años. Entonces, volvió la señora con esta cintita. Y me dijo, no, ponete la cintita que te vamos a resolver el problema del mal de ojo. Y la verdad que detesto la cintita. Bueno. Pero a ver si tiene razón la señora. Claro, por la no voy a hacer que tenga razón, así que ahí sigue. Muchas gracias. No, gracias el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. En unos minutos se viene el presidente Mauricio Macri. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Elita.